seguimos cantando y alabando, y lo hacemos con uno de los himnos más cantados probablemente en el mundo entero. Sublime gracia que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y él. Todos los mensajes que pudiéramos predicar en el título podrían tener el nombre de la gracia de Dios. La gracia de Dios en. Ya hemos predicado muchos mensajes. Yo quiero animarlo a usted, arrastrarlo a usted a entender el término, tratar de comprenderlo. Aquí tengo la definición, yo se la entregué para que usted la estudie, para que usted la lea, para que usted se familiarice y trate cuando lea la Biblia encontrar en cada texto la verdad de este concepto. Le estoy diciendo, hermanos, que cada mensaje pudiera titularse con algo de la gracia de Dios, cuando uno va a colocar el texto bíblico. Hoy yo estoy tomando una de las historias conocidas de la Biblia, que todo el que entra en el Evangelio desde niño la conoce bien. Tú me la puedes ponerte de pie y leerme de ahí, Justin.
La gracia de Dios en Saqueo. En Saqueo. Ahí está. Lucas 19, del 1 al 10. Iglesia Bautista. Ya, está bien, eso es lo que quería. La gracia de Dios en Saqueo. Esa historia la vamos a revisar hoy. Es una historia, no es infantil. Parece infantil porque los niños se saben esa historia de memoria. Yo la aprendí, creo que tengo 5 años o 4, no sé, de que empecé a tener memoria para atrás. Alguien me habló de Saqueo, mis padres, mis maestros de escuela dominical. Así que usted va a abrir su Biblia hoy en el Evangelio de Lucas, capítulo 19. Yo tengo aquí, voy a leer, la gracia de Dios es el regalo, entre paréntesis, don, a favor o favor no merecido de Dios, y que se puede definir como. O sea, que hasta ahora eso es lo que sabemos de la gracia de Dios la mayoría de las personas. Es un regalo no merecido de Dios, pero la definición es otra cosa. Como la influencia, fíjense, pero es una influencia, mire qué tipo de influencia, es la influencia de Dios, pero mire qué tipo, la influencia amorosa, soberana porque Dios la aplica, la usa cuando Él quiere, con su autoridad soberana y todopoderosa de Dios. Esa influencia es todopoderosa, que viene únicamente por medio de Jesucristo y que opera únicamente en los seres humanos, no opera en los animales, en los seres humanos escogidos por el Padre. Tengo 2 textos aquí que nos van a refrendar esto de escogido por el Padre. Además de Juan 1:7 que dice que la ley vino por Moisés y la gracia por Jesucristo, tenemos 2 textos más que lo tengo aquí en el PowerPoint y que yo quiero que usted lo recuerde. Nadie puede venir a mí. Está hablando Jesús. Estamos hablando de Juan, del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan 6:44. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. O sea, ¿quién es el que lo envía? ¿Quién es el que lo envía? El Padre. Dios el Padre. Se lo envía a Dios el Hijo, la persona del Hijo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. Y yo, está hablando aquí de traer para salvación, y yo lo resucitaré en el día final. Ese es un texto. Otro texto que nos enseña lo mismo. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, y este es Juan 6:65. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado del Padre. Así que eso es lo que somos. Usted está aquí hoy porque el Padre lo preparó, lo escogió primero, lo escoge. Si usted es cristiano y es realmente un cristiano verdadero, el Padre lo escogió desde antes de la fundación del mundo y en algún momento de su vida empezó a llamarlo aquí, en esta tierra. A veces el llamamiento se hace un proceso largo y hay un momento. Este hombre Saqueo que vamos a estudiar fue escogido primero y después llamado. Y este es casi el comienzo, lo que vamos a estudiar hoy es casi el comienzo del llamamiento de Saqueo. Yo me atrevo a decir que no es exactamente el comienzo. Y después le voy a decir por qué. Un poquitico antes quizás. Ahora vamos a ver ya, todo esto tiene que ver con salvación. Somos escogidos para ser salvos. Salvos de la maldad y del pecado. Y salvos de un montón de cosas.
La salvación es una serie de beneficios y privilegios que Dios nos da cuando entramos en ella, en un paquete grande que tiene muchas cosas incluidas. Y es el bienestar, la prosperidad, la paz, es la fe, es toda una serie de cosas que nos llena. En esta tierra, empieza aquí, cuando usted ora por una enfermedad, por usted o por alguien, usted está pidiéndole a Dios que lo salve ¿de qué? De la enfermedad. La salvación es amplia, pero lo más importante es la vida eterna y no ir al infierno de fuego. Pero es amplia y su connotación mayor es futura, la salvación. Ahora, yo tengo un texto aquí de la salvación que me gustaría que usted lo meditara. Estos textos son importantes conocerlos cuando usted se lo encuentre en la Biblia. Dice aquí, hablando de la gracia, porque por gracia, la hoja que le di, la definición que hay que aprender, que hay que manejar, que hay que familiarizarse con ella, porque por gracia, ¿qué soy? Salvo. Por medio, vamos a decirlo alto, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y aún esta fe, y esto no es de vosotros, pues es que don de Dios. Quiere decir que la fe, cuando tú tienes fe, ¿qué cosa es? Gracia. Sí, porque la gracia es un regalo, es un don no merecido de Dios. Así empieza. Ahora, yo quiero que este mensaje de hoy, vamos a ir atrás un momento, que este mensaje de hoy, esto que estoy haciendo aquí, a través de los medios de gracia, los más usados por Dios son ¿qué cosa? ¿Qué estoy haciendo aquí ahora? Dando palabra. ¿Y qué hay aquí? Oración. La oración es cuando le pedimos a Dios su gracia. Yo estoy pidiendo que este mensaje de hoy, a través de su palabra y a través de la oración, usted reciba más gracia. Porque usted es salvo ya por gracia. Pero este mensaje le puede abrir los ojos espirituales y el corazón espiritual para que usted empiece a palpar más gracia de Dios. La gracia de Dios es una cosa más hermosa de la gloria de Dios. La frase esta es bíblica: la gloria, para que alabemos la gloria de su gracia. Dice Efesios. La gloria de su gracia. Entonces, este mensaje de aquí, usted no ha oído decir, la fe, dice la Escritura, viene por el oír. Y no por el oír cualquier cosa, sino palabra. Y si lo oye, ¿qué quiere decir? Que usted la recibe. Porque usted la puede escuchar y no oír. No oír. No oír cuando no la oye, cuando no hay gracia. Quiere decir que le llegó y no le hizo ni frío, ni calor, ni hubo cambio. Ahí no hay ¿qué? Gracia. Pero puede haber gracia. Entonces, con la palabra y la oración hacemos que la palabra predicada sea aplicada con gracia a nuestros corazones. Y cada mensaje que usted escuche, cada vez que usted va a la Biblia a orar y a ver lo que Dios le tiene que decir, el tiempo a solas con Dios, que yo le digo que es más importante de todos los tiempos que podemos tener en el día, a solas con Dios, ese tiempo es un tiempo con la Escritura, con el texto bíblico, en que la gracia de Dios puede llegar. Acuérdese que cuando estamos aquí en este concepto de la hojita, dice que la gracia de Dios se pide, se desea. ¿Se acuerdan? Se pide, se desea. Después que llega, cuando Dios te da un texto y te anima y te fortalece con el texto, se agradece. Entonces, los medios de gracia son la palabra. Y todo lo que vamos a leer hoy aquí, a través de la Biblia, que ocurrió hace más de 2000 años, allá en Jericó, en la ciudad de Jericó, yo quiero que usted lo vea de esta manera.
que la multitud que estaba allí, incrédula, estaba viendo todo el escenario de lo que vamos a ver hoy. Y el único que recibió gracia fue Zaqueo. Pero el hecho de que Zaqueo reciba gracia y que toda la gente incrédula que estaba alrededor, toda, vea el episodio que nosotros vamos a ver hoy aquí en Biblia, verlo con los propios ojos, aquello fue como una lección pública que hizo Jesús, llamando a Zaqueo públicamente. ¿Me entiendes? Y aquella gente se está preparando para recibir la gracia de Dios. En aquella multitud habían algunos escogidos, no todos son escogidos. No todos son escogidos. No es de todos la fe, dice la Biblia. Ahora vamos a entrar en la palabra de Dios, y yo también con este último texto que no está aquí en Lucas 19, quiero motivarlo a usted, que usted vea este texto con gracia, cómo usted participa. ¿Me oyó? ¿Cómo usted participa en el Evangelio? ¿Qué usted hace en el Evangelio? ¿Usted obedece a Dios o no obedece a Dios? ¿En qué usted obedece a Dios y en qué no le obedece? ¿Y qué servicio usted le presta a Dios? El texto que voy a poner, estoy haciendo humanamente algo claro sobre la palabra como un instrumento en las manos de Dios para ver si usted improve, quiere decir, desarrolla, lo hace mejor su participación. Vamos a ver el texto. ¿Me entienden? Vamos a ver. Filipenses 2:12. ¿Qué dice ahí? Ocupado. ¿Qué quiere decir qué? Esforzado. Ya tú eres salvo, ¿verdad? Ahora Dios te está pidiendo que hagas, que te ocupes, que empieces a trabajar. Tú no tienes que hacer nada para ser salvo, ya eres salvo, ¿ok? No se me confunda. Pero cuando uno tiene salvación, como dice un precioso clásico himno también, alcancé salvación. Entonces, ¿cuán ocupado estoy? Es lo que dice Dios. Ocupados, llénate de ocupaciones, ponte busy, llénate de ocupaciones, esfuérzate en dentro de ella, en vuestra salvación con temor y temblor. Y no decir, ay, yo tengo que estar temblando por mi salvación porque a lo mejor no soy salvo. No. Y le voy a poner el ejemplo que siempre pongo cuando predico este texto. Yo soy patólogo, médico patólogo. ¿Sabe una de las cosas difíciles que hace un médico patólogo? Una biopsia por congelación. Y tuve que enfrentarme a muchas de ellas. Y una vez me tuve que enfrentar en un hospital pediátrico con un cáncer de cerebro de un niño. ¿Qué cosa es una biopsia por congelación? Una biopsia por congelación es un fragmento que se coge del cuerpo humano del enfermo, de un tumor, por ejemplo, o de cualquier parte para saber si la neoplasia, qué tipo de neoplasia es, si es negativa. Y en la época que yo practicaba la patología en mi país, la biopsia por congelación, sobre todo en el cáncer de mama, que era el que más se practicaba en los hospitales, cuando había un cáncer, en la vieja estructura, ahora se ha cambiado un poco eso, se hacía una radical de mama, que es decir, se sacaba toda la mama. Pero el médico traía a la paciente al salón de operaciones, los cirujanos y los anestesistas, avisaban al patólogo que ese día había una biopsia por congelación. Yo estaba en mi laboratorio comunicándome por teléfono con ellos y ellos decían, para allá va la biopsia. Yo preparaba a mi personal técnico porque tenían que hacer cosas allí muy delicadas y bien hechas, y yo tenía que ir al microscopio a estudiar aquel tejido. La biopsia por congelación es más difícil de diagnosticar que las otras biopsias. ¿Y qué pasaba? Que yo tenía que decir si el tumor era benigno o maligno. Si decía que era maligno, le hacían la radical. Entonces, tenía una responsabilidad. ¿De quién dependía? Del patólogo. Y si decía que era benigno, le dejaban la radical. Y si era maligno y yo le dejaba la mama, ¿qué pasaba? Se moría la mujer a los 2 o 3 meses.
Entonces, yo tenía una responsabilidad. Yo no iba a dejar de ser patólogo, sí, ya yo era patólogo, pero tenía una responsabilidad. Entonces yo revisaba varias láminas, revisaba los libros, me ponía como si fuera para yo no tener que pensar, que todo lo tuviera fresco esa noche y preparaba a los técnicos para que todo lo hicieran con calidad, que a veces era difícil en Cuba, hasta que me llegaba aquel cristalito y yo tenía que ponerlo en el microscopio y hacer un diagnóstico. Y si yo veía que ahí había un cáncer, entonces yo tenía que agarrar el teléfono y decirle a los cirujanos y la mujer anestesiada, eso había que hacerlo de 5 a 10 minutos. Y decía, positivo. ¿Y qué? Le hacían radical. O negativo y le dejaban quietecito. Lo que tenía era un tumor benigno. Le sacaban el tumor chiquitico, la cerraban y no había problema. Entonces, eso que yo hacía de estudiar, de organizar todo, de que nada me cogiera de imprevisto, eso es con temor y temblor. No quiere decir que yo estaba así. No, yo no estaba así. Yo estaba preparándome y ahí es una manera hermosa de decirlo, con temor y temblor. Quiere decir que cuando estamos sirviendo al Señor, hagámoslo bien. Hagámoslo con toda dedicación, con todo amor. Haga lo que a usted le toque hacer. Todo lo que tiene que hacer, desde llegar temprano hasta ser el último en irse, lo que sea, con detalle, con amor, con esfuerzo. El esfuerzo que se hace con placer no es un esfuerzo. Ocupaos, así que entienda esto, ocupaos y esforzaos en vuestra salvación con temor y ¿qué? Y temblor. Con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en vosotros, y esto es algo que tenemos que aprender. ¿Qué cosa? Tanto el querer como el hacer. La gracia de Dios es esa. Cuando tú no tienes deseo de hacer nada para Dios, tienes que usar ¿qué medios? ¿Y qué más? Y la palabra. Tú, personal. No dejas de venir aquí que la oyes. Hoy la estás oyendo. Y es un medio de gracia. Dios te hace paz. Esto es un medio de gracia. No podemos pasarnos tantos años y no recibir ¿qué? Gracia. Porque Dios es el que produce en vosotros. Tanto al final, cuando yo hago lo que hago por el Evangelio, tengo que levantar las manos y decirle a Dios ¿qué cosa? Gracias, Señor, porque el deseo que pusiste en mí de servirte, de amarte, de dedicar mi vida a ti, el tiempo a ti, tú eres el primer lugar en mi vida. ¿Eso viene de quién? De Dios. Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. ¿Para qué? Para cumplir su buena voluntad. Ahora vamos a abrir la palabra de Dios. Abra su Biblia en Lucas 19 y voy a orar. Señor, aquí vamos a caminar por el texto bíblico. Necesitamos que tú nos lleves a toda verdad. Señor, manda sobre nosotros un espíritu de gracia, derrámalo, y de verdad en nuestras vidas. Los hermanos que van a escuchar esto por el internet, Señor, toca su corazón también. Mira estos dos jovencitos que nos visitan aquí, que disfruten y pongan su juventud delante de ti, Señor. Estamos aquí para recibirte a ti, Dios mío, y para escucharte. En primer lugar, yo, Señor, necesito escuchar tu voz. Necesito que me llenes de tu gracia, igual que a mis hermanos, Dios mío. Prepáranos en esta hora. Si hay una persona aquí que está indispuesta, que el Espíritu de gracia toque el corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas 19. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios: habiendo entrado Jesús en Jericó. Jericó era una ciudad tremenda, muy fértil, tenía unos campos alrededor y era muy codiciada y muy controlada por el Imperio Romano. Esto es tierra de Israel, pero controlada en esta época por el Imperio Romano, acuérdense. Y controlada quiere decir que estaban los ejércitos
y que cobraban tributo y que ponían las leyes y cobraban impuestos y todas esas cosas. Jericó, por lo fértil que era, cerca del Jordán, cerca de Jerusalén, era muy estratégica la ciudad y había gente con mucho dinero, había gente que comerciaba mucho en esa ciudad y además era medio turística, tenía unas palmeras y era una belleza tremenda y muchas aguas. Así que habiendo entrado Jesús en Jericó, Jesús se iba a estudiar muchas veces y a orar al campo, pero cuando quería predicar iba a la ciudad. El miércoles pasado, tuvimos aquí un hermano, un pastor, que nos predicó sobre el amor a nuestra ciudad. Bueno, Jesucristo amaba a las ciudades, y cuando digo amaba a las ciudades, es la gente que había en ella. Y dice el verso 2, y ese sí lo tengo aquí. Y sucedió que un hombre, ¿cómo se llamaba? Zaqueo. Yo tengo un juego de palabras con ese nombre. ¿Qué era? Jefe de los publicanos. Publicano. Este hombre, publicano y rico, Zaqueo, era tremendo. Porque este era un cargo que deberían tenerlo los ciudadanos romanos. Sin embargo, este hombre era ¿qué cosa? Judío. El nombre, por sí el nombre es un nombre, Zaqueo es un nombre judío por naturaleza. Pero además, cuando vamos a los últimos versos de esta historia, ahí se comprueba que este hombre era un israelita. Entonces, era un israelita que cobraba el impuesto para el imperio romano y lo odiaban por eso, porque lo consideraban un traidor, los judíos. Lo odiaban porque lo consideraban un traidor. Lo odiaban porque cuando hacía los impuestos estafaba al pueblo judío. Era un ladrón, estafador. Y entonces yo cuando veo el nombre, yo digo, bueno, tendrá el significado que tenga, pero para mí es que lo saquea. ¿Cómo es? Ese soy yo, no es que saqueo. Lo saqueaba a todo el mundo, ¿no? Para que no se lo olvide. ¿Qué cosa era un ladrón? Saqueo. Que era jefe de los publicanos. El publicano era la persona que cobraba impuestos. Allí se cobraban dobles impuestos. El impuesto por todas las cosas y específicamente en esta ciudad, impuestos aduanales, de aduanas, por el comercio que había. Y si él hacía estafa, pues hacía crecer su fortuna. Y además, ¿qué cosa era? Siendo judío, jefe de los publicanos. Parece que la ciudadanía que había allí, los líderes romanos, les gustaba el hombre. Les gustaba el hombre y usted se puede imaginar por qué. Y además, ¿qué cosa era? Rico. Rico, porque un publicano tenía un buen salario. Rico, porque además tenía un salario por ser jefe. Siempre es así. Y rico más todavía, ¿por qué? Porque saqueo. Porque saqueaba. Entonces le tenían odio. Vamos a seguir adelante con la Biblia. No tengo diapositivas ahora. Verso 3. ¿Está conmigo la Biblia? Dice que este jefe de los publicanos, Zaqueo, que también era rico, procuraba ver quién era Jesús. Hermano, míreme a la frente. Esa es la gracia de Dios. Cuando hay un ser humano que empieza a sentir en su corazón interés por Jesús, ¿qué cosa es? Dígalo alto. La gracia de Dios. Dios es el que pone, lo mismo en el texto, el querer como el hacer. ¿Por qué yo digo que esto fue el inicio de un llamamiento? Bueno, el inicio, casi inicio, pero yo creo que debe haber alguien que le habló. Oye, por ahí hay uno que se llama Jesús.
que hace esto, que hace milagros, que le habla a la gente, que le dice la verdad, cuando ora por los enfermos sanan. ¡Wow! Y era así, porque a ver, Jesús se hacía famoso, porque caminaba aquella multitud con él. Pero allí había un hombre especial. Para Jesús había un hombre especial, y ese era Zaqueo. Con todo eso que hemos dicho aquí de Zaqueo. ¿Se acuerdan? La mujer del manto de sangre, había una multitud y ella tocó el manto de Jesús. Tocar el manto de Jesús, creyendo que con ese manto tocado ya iba a tener sanidad. ¿Qué cosa es? Gracia. Fe por gracia. La gracia de Dios, porque es el Señor el que pone en ella, en Zaqueo y en nosotros, el querer como el hacer. Por eso yo le digo, Señor, ayúdame a predicar de manera tal que cuando yo predique este mensaje yo quiera hacer más por ti, ocuparme más en el Evangelio, estar más ocupado y ocuparme mejor, no vivir una apatía espiritual con la salvación que tú me has dado, si es que de verdad somos salvos. ¿Cómo vamos a ser apáticos espiritualmente? ¿Cómo vamos a ser tibios? Bueno, este procuraba. Y ahí estaba la gracia de Dios. Procuraba. Eso nada más que lo sabe él, que se sentía en su corazón. Y empezó a procurar ver quién era Jesús. Pero no podía, a causa de la multitud. Pues era pequeño de estatura. Era un hombre bajito. Dice 4. Y corriendo delante subió a un árbol. Buscó una solución. Cuando uno quiere, yo le digo a ustedes, cuando queremos, podemos. Cuando queremos servir al Señor, pero hay que querer servirle. No puede haber apatía. Estas palabras mías, este mensaje, la Biblia leída, todo este mensaje es para que la gracia de Dios se derrame. Pero si usted no siente ni frío ni calor, no se derramó. Y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Yo me imagino que este hombre se quedó de que no puedo perder la oportunidad. Y lo buscó. Se le ocurrió una idea. ¿Quién le puso la idea? ¿Usted es creyente? ¿Usted tiene fe? Dios. ¿Quién le puso la idea? ¿Qué dice la Biblia? La gracia. Le facilitó a Jesús. Dice el 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, a lo mejor estaba como a media cuadra, ¿eh? Y él decía, va a pasar por aquí, y vio un sitio, el árbol, y dijo, aquí está la mía. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, ya estaba escogido desde antes de la fundación del mundo, como dice la Biblia, y ahora lo estaba, ¿qué? Miró. Nunca la había visto antes, no se conocían, dice, le vio y le dijo. ¿Qué le dijo? ¿Quién le dijo el nombre? ¿Quién le dijo el nombre? ¿Cuántas veces vimos eso en Jesús? Cuando le dijo a Natanael, he ahí un israelita, en el cual no hay engaño, y no es la primera vez que lo veía. Zaqueo, date prisa. Wow. Date prisa, apúrate. Desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Pose. Otra Biblia dice que habite. Otros escritos dicen que me albergue yo en tu casa. Y están todos los sinónimos ahí. Y yo le preguntaba a Vilma, ¿qué tiempo estuvo Zaqueo en casa? Perdón, ¿qué tiempo estuvo Jesús en casa de Zaqueo? Cada rato yo hago preguntas de este tipo, ¿no? Para traerlo a la historia de usted. ¿Qué tiempo tú crees, Nelson? 3 días. 3 días, mira. Vilma me dijo, un almuerzo. Bueno, no sabemos. No sabemos, pero yo lo estoy metiendo en la historia, porque estuvo un tiempo. No sabemos si durmió una noche allí. Lo que sí sabemos es que él no dijo, ay, mi casa está revolcada, mi casa está sucia, mi casa no sé qué, ay, no, porque aquí es difícil entrar a una casa, para que sepa.
Yo aprendí en Cuba con mis padres que la casa mía era una sucursal del Evangelio donde la gente entraba y salía el día entero. Era como un cuartel evangélico. Cuartel general. Saqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Y digo, ay, no, mira qué reacción del 6. Míralo aquí. Entonces, ¿qué hizo? Descendió, como le dijo, ¿cómo? A prisa, y lo recibió gozoso. La gracia nos da gozo. La gracia nos persigue, la gracia nos quebranta. Estoy la hojita que me la estoy aprendiendo de memoria, porque yo lo hice, pero no lo sé de memoria. Nos persigue, nos quebranta, nos salva, nos enseña, nos capacita la gracia. Y los recibió gozosos. ¿Sabe cómo yo le llamo esto aquí? A este primer renglón rojo y a este azul. Obediencia. ¿Le obedeció o no lo obedeció? ¿Obedecemos? Pregunto. ¿Usted obedece? ¿Sabe que somos hechos para obedecer? Estamos hechos para obedecer. Y yo le llamo a esto obediencia ¿con qué? Mira, con gozo, con alegría. Hermano, cuando la obediencia es con alegría, esa es la obediencia que más agrada al Señor. Ahí sí. Obediencia con alegría. ¿Cómo obedecemos? Bueno, a veces obedecemos sin alegría, pero ya es algo. Obedecer sin alegría, si usted se tira, a lo mejor puede ser un medio de gracia. Si usted va a leer la Biblia sin tener muchas ganas de leerla, pero lo hace, y cuando llega allí empieza a llorar, y a lo mejor a eso se convierte, la obediencia sin alegría se convierte en una obediencia ¿con qué? Cuando se derrama la gracia de Dios con alegría. Porque muchas veces ni tenemos deseo de orar, ni tenemos deseo de leer Biblia, ni tenemos deseo de ir a la iglesia. Inventamos cualquier excusa para las tres cosas, pero en realidad es porque no tenemos deseo de Dios. Al ver esto, ¿qué dice? Todos murmuraban. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Lo hablamos aquí? Odiaban. A lo mejor alguien dijo, si este supiera quién es ese, no entraría. Pero el problema es que le dijo el nombre, que ninguno, a lo mejor 2 o 3 de la multitud, si conocían a Saqueo, le dijo el nombre, ¡Saqueo! Y lo conocía mejor que tú y que yo, y que todos los que habían ahí. Murmuraban. La gracia de Dios tiene que caer sobre nosotros. Y lo menos que tenemos que hacer de los unos de los otros es murmurar. Debemos cambiar. A ver, yo quiero hacer un ejercicio. ¿Por qué verbo deberíamos cambiar este que está aquí? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar. Cuando nosotros vemos un pecador y vemos la gracia de Dios caer en él, tenemos que amarlo, tenemos que alegrarnos, otros verbos que no sean murmurar, y hay que darle a la gente la oportunidad de que la gracia de Dios caiga sobre nosotros. Y orar, envíanos Señor un espíritu de ¿qué? Lleno de gracia, que se desborde la gracia, como lo va a hacer con el pueblo de Israel. Gracia prometida por el pueblo de Israel para los tiempos finales, como predicamos aquí, Zacarías 12:10, para el pueblo de Israel prometida, pero desde el Pentecostés para nosotros, ¿cómo es la gracia? Disponible. Están los mensajes anteriores. Gracia disponible, por eso podemos orar, Señor, derrama un espíritu de ¿qué? De gracia
haya oración. En Zacarías es gracia prometida. Para el pueblo de Dios hoy es gracia ¿qué? Disponible. Bueno, la gente murmuraba, pero ¿sabe una cosa? Todos ellos eran pecadores. El que estaba a punto de dejar de ser un pecador, ¿quién era? Zaqueo. Pero ellos estaban viendo el episodio, nosotros lo estamos leyendo, pero ellos estaban, y allí eso iba a ser preparando para que los escogidos reciban ¿qué? La gracia de Dios en unos días adelante, en el futuro. Igual que hoy, leyendo esto, es para que nosotros recibamos la gracia de Dios aquí, al salir, ahora mismo, mañana, cuando vuelva a escuchar esto en internet. Aquí la gente estaba, ¿qué cosa? Murmurando. La murmuración es mala, siempre ha sido mala. A una de las mujeres más grandes de la Biblia le costó vivir fuera del campamento con lepra por 7 días. Diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre. ¿Qué cosa? Pecado. Y era verdad. Yo escuché antier a un predicador americano, que batallo con los mensajes en inglés, pero entendí bien eso. El pastor americano dijo así, y le he dado meditación a eso. ¿Sabe cuál es o cómo usted puede saber el nivel espiritual alto en usted? Yo dije, yo entendí eso bien en inglés y dije, déjame oír bien lo que este hombre va a decir. Y le dijo a su congregación, ¿cuál es el nivel de atracción que los inconversos tienen por usted? Según el nivel de atracción que usted tenga para los inconversos, ese es el nivel espiritual grande como Jesús que usted va a tener. Y dije, wow, y me he quedado con eso. Lo estoy meditando, lo estoy diciendo aquí porque lo dijo un pastor y le estoy dando taller. Así que dele taller usted también. Porque tenemos que amar a los inconversos. Y si tenemos que amarle, cuando uno ama y brota el amor, ¿qué hace la gente? Es como un imán. Pero si los inconversos lo que quieren es despreciarnos porque siempre lo estamos acusando, tenga cuidado. Y a veces tenemos inconversos en la iglesia que los despreciamos. Diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Seguimos en el 8. Verso 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, y ahora viene algo tremendo, algo nuclear en este mensaje, en esta palabra. Algo que es una bomba atómica, nuclear. Y esto, ¿sabe lo que es? Aquí viene arrepentimiento y salvación. Mire los frutos. Estos son frutos que debe tener un convertido. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Sintió algo por los pobres. No importa si fueran creyentes o no. Sintió algo, ¿por qué? Dígalo. Por los pobres. Es verdad que la Biblia nos dice, y tenemos que ver la Biblia en su integridad, la Biblia nos dice que ayudemos más a la familia de Dios, o mejor dice así, ayudemos a todos, especialmente a la familia de Dios. Este hombre todavía no tenía iglesia, pero estaba convirtiéndose, estaba naciendo de nuevo. Ya aquí yo creo que está el fruto del nuevo nacimiento, del contacto con Jesús. Es la gracia de Dios para nosotros, Jesús. Si yo tengo que escribir algo más aquí, tengo que poner en esa definición ¿qué cosa es la gracia? Es Jesucristo. La persona de Jesucristo es la gracia de Dios. He aquí la mitad de mis bienes, verso 8, doy a los pobres. Entonces, mire, vamos a verla bien. Hágase la idea que esta es toda la fortuna de Zaqueo. La mitad, ¿para dónde fue? Para los pobres. ¿Qué le queda?
La otra mitad. Esa fortuna es su salario como cobrador de impuestos, su salario como jefe y lo que robó. Lo que robó no lo sabemos. He aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Sabe una cosa? Cuando yo me puse a sacar bien esto, se quedó sin dinero. Y eso es lo que Dios quiere. Y no es que se quede sin dinero, voy a aclararlo bien. Lo que Dios quiere es que el dinero no sea nuestra razón de ser, ni sea el ídolo que nos separe de Dios. Y el dinero, ¿qué representa? No es al dólar, ni al rublo, ni al euro. ¿A qué representa? Lo material. La Biblia nos trata con eso por todas partes y nos dice: contento con lo que tenéis. Contento con lo que tenéis. Y disfrutar del día. No podemos entristecernos. Vamos a seguir aquí. Vuelvo a leer el 8 rápido. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. La primera dádiva era una dádiva de amor por gratitud a Dios. Y la segunda dádiva es lo que la Biblia le llama los frutos de arrepentimiento. Nosotros tenemos que arrepentirnos de cada pecado, y al mismo tiempo, cuando nos arrepentimos, que es el pesar que sentimos, esa es la mitad del arrepentimiento. La otra mitad del arrepentimiento es que restauramos lo que dañamos. Así es, ese es el proceso. Porque el arrepentimiento es que yo siento un pesar por lo malo que hice, y después ¿qué hago? Además de sentir el pesar, lo arreglo, lo confieso. Se quedó sin dinero, ¿no? Si acaso le habrá quedado algo ahí a empezar de nuevo una nueva vida. Yo posiblemente siguiera cobrando impuestos, yo no lo sé. Pero no iba a ¿qué? A robar. Y entonces cuando Jesús vio lo que vio, el amor por gratitud y los frutos de ¿qué? Vamos a decirlo. Los frutos de gratitud, dígalo conmigo. Vamos a decirlo otra vez: frutos de gratitud. Cuando usted diezma, usted está dando fruto de gratitud. Cuando usted le hace una ayuda a una persona necesitada, usted está dando fruto de gratitud. De gracia recibiste, dad de gracia. Pero otra cosa es el fruto de arrepentimiento. Y son estos que vienen aquí. Si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo con una multa. Con una multa cuadruplicada. Por eso cuando lo cuadruplicó, a mí me parece que se quedó bien bajito. Si no, se quedó en cero. Entonces fue que Jesús viene y habla lo que habla, para decir que todo esto que está pasando aquí es verdad. El 9. Y Jesús le dijo: hoy ha venido. ¿Qué ha venido? ¿Qué ha venido, hermano? Hoy ha venido, mire aquí, la salvación a esta casa. Qué hermoso, qué claro está eso. Quiera Dios que este mensaje sea un mensaje para que la gracia de Dios sea un medio de gracia, para que la gracia de Dios nos haga esforzarnos más en el Evangelio, servir más en el Evangelio. Esforzados, ocupados en el Evangelio, recordando que Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. La salvación, como dije, es todo. La salvación es que Dios te quite el catarro, que Dios te quite el cáncer, que Dios te ayude a conseguir una casa. Salvación. Son cosas materiales y son cosas espirituales, pero también es la paz. Las espirituales son más importantes.
Fíjense si es importante, más las espirituales, que la Biblia dice que es mejor un bocado seco en paz, y la paz es un bien espiritual, que una casa de contiendas llena de provisiones, llena de todo, con que tengas amor y que tengas visteza y que tengas aire acondicionado a todo el tiempo, que tenga piscina y que tenga un aeroplano allá afuera esperando por ti, no tú no uses carro, que lo uses ese avión. Es incomparable la paz del Señor, el gozo que da el Señor, las buenas relaciones que Dios produce con los semejantes que da el Señor. Dice que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún hasta sus enemigos hace estar en paz con Él. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Y lo más importante de la salvación, no lo he mencionado, es vivir eternamente con Dios. Amén. En su gloria eterna. Celestial. Nuestra ciudadanía no está aquí. ¿Dónde está? ¿Qué dice la Escritura? Está en los cielos. Si usted es hijo de Dios, si usted es un ciudadano del reino de Dios. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy se ha adquirido un ciudadano del reino, ha entrado. Por cuanto él también es hijo de Abraham. Cuando nosotros vamos allí al libro de Romanos y al libro de Efesios, nos deja claro que no son los israelitas de sangre los hijos de Abraham, sino los que son por la promesa. Los hijos de la promesa. Bueno, Abraham, Isaac y los hijos de la promesa. ¿Y hoy en quién usted cree? ¿Cuál fue la promesa de Dios? Cada vez que mataban a los israelitas un cordero, ¿a quién representaba? A Cristo que murió por nosotros. Y usted hizo una profesión de fe un día. ¿La hicieron, jóvenes? ¿En algún lugar? ¿Ve? Algún día. Son nuevos aquí, pero un día hicieron la profesión de fe. Aceptaron a Cristo como Señor y Salvador en su vida y rindimos la vida a Él. Yo no sé cuántas veces hice eso yo en mi juventud. Cada vez que había un llamamiento yo iba adelante. Y el día que fui a un campamento de jóvenes, como yo le he contado aquí, ¡ran! Yo sentí que me convertí ese día, con 16 años, y vivía en un hogar cristiano, pero ese día recibí también el llamamiento para servir al Señor toda mi vida. Y no he sido el mejor siervo, pero sí Dios ha tenido una gracia conmigo. Dice que de su plenitud tomamos todo. ¿Qué cantidad? Gracias. ¿Se lo sabe? Gracia sobre gracia. Todo el que se acerca al Señor tiene que creer que existe. Y tenemos que entrar al trono de su... ¿De su qué? De su gracia. Para el oportuno socorro nos salva. Eso es salvación. Desde que nos quite un catarro hasta que... hasta estar en el cielo. Viviendo eternamente con Él. Somos hijos de Abraham. Dígalo. Somos hijos de Abraham. Por causa de la promesa. Así es. Somos hijos de Abraham. Dígalo. Declárelo. Somos hijos de Abraham. Y ahora selló con broche de oro. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a quien, a lo que se había perdido. Era un hombre rico. Dice la Biblia que difícilmente entrarán los ricos. Entra más fácil, como dice, entra más fácil un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Pero cuando usted sigue leyendo la Biblia, ahí mismo dice, pero lo que es imposible para los hombres es posible. Míralo aquí, míralo aquí. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque el hombre, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo termino ya, pero recuerdo en este último texto. Se nos dio una comisión. Somos comisionados. ¿Cuál fue la comisión que nos dio? Ir por todo el mundo
predicar el evangelio. ¿Y qué? Y hacer. No lo oí. Y hacer. No lo oí. Y hacer. Discípulos. Mañana te ves con Vilma, Sonia. Ahí es. Y tú y yo cuando nos vemos, José. ¿Y cuál es el próximo discipulado tuyo, Carolina, con alguien? Carolina tiene como 7. Estoy esperando. Oren por ella. 6 paquetes que me están esperando. Bueno, ahí estamos. Y hoy le dijo a mamá, yo quiero que tú discipules a los otros muchachitos eso. Nosotros somos bautizados. Pero ¿sabe por qué hablamos de discipulado? Porque empezamos a discipular aunque la gente esté bautizada hasta que estén listos ¿para qué? ¿Para qué? Para que discipulen. No es el bautizo, ¿es cuándo? No, es que en la iglesia Listo. había como que antes de bautizarte tenían que discipular, ¿entiendes? Entonces como que ya no tengo la conciencia de que el discipulado primero y después bautizo. Sí, no, el problema es que el discipulado nunca se acaba, porque después que estamos discípulos, empezamos a ser discípulos, y entonces vienen generaciones de discípulos. Generaciones. Es un trabajo hasta el fin. ¿Cómo dice la Escritura? Ese mismo texto. Hasta el fin del mundo. Y yo estaré con ustedes en ese contexto de discipulado y predicación. Y yo estaré con ustedes, que nos gusta sacar la promesa de los promesarios. Ay, el Señor está conmigo, qué bueno, hoy el Señor va a estar conmigo. No. El Señor está contigo siempre, pero lo que está diciendo ese texto es en el contexto de la predicación y el discipulado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la comisión, y usted y yo también. ¿Se acuerda cuando le dijo a Pedro allí, cuando estudiamos a Pedro y a su hermano? Que le dijo, ¡hey! Vengan que os haré, lo transformaré. Y la misión, ¿qué cosa? Pescar hombres. Míralo aquí. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, hermano, aquí está la palabra de Dios predicada. Una pregunta final ya, que tiene que el cristiano hacerse con este tipo de mensaje, es que cuando este hombre, escuche, este hombre expresó lo que expresó allí con respecto a la ayuda que iba a darle a los pobres y con respecto a cómo iba a tratar con la gente que él había defraudado, yo dije, ¿sabe qué libertad tuvo ahí? Cogió su ídolo, porque su ídolo era la riqueza, ¿y qué hizo? Lo rompió, los quemó ese día. Y yo me pregunto, me pregunto yo, en primer lugar, ustedes después, una buena pregunta, quiero leer esto porque no quiero que escribí. ¿Qué ídolo tengo que romper y sacar de mí? ¿Me oye? ¿Qué hay en mi vida que me enoja? ¿Me irrita o me entristece? Esto debería copiarlo casi. Si no lo copia, óigalo otra vez en el internet. ¿Qué ídolo tengo que romper y sacar de mí? Que me quita mi tiempo de calidad con Dios todos los días, o casi todos los días. ¿Qué hay en mí más importante que Dios? ¿Mi teléfono mal usado? ¿Algún familiar? ¿Un hijo, una esposa, un esposo? ¿Algún amigo? ¿Alguna serie televisiva? ¿O juego electrónico? ¿Es mi negocio? ¿Es mi trabajo overtime? ¿O mis estudios sin tiempo para Dios? ¿O soy yo mismo que finalmente no deseo a Dios? Vamos a orar.